¿sí? Luego podríamos tener un proceso de análisis de, a ver, si nosotros fuéramos una empresa constructora, podríamos trabajar o recibir la información de un diseño de un proyecto, recibimos la información de un proyecto que hizo otra persona. A ver, vamos por parte, desde el inicio. Se genera una necesidad para crear un proyecto. Una persona necesita tener una casa y se hace el diseño de esa casa, y ese proyecto se desarrolla el diseño, la ingeniería, en realidad, para poder cumplir, tratar de materializar esa necesidad. Yo necesito trasladar o mejorar o generar un acceso de una ciudad a otra, entonces desarrollo una ingeniería para llevar a cabo un camino. ¿Okay? Entonces, lo primero que necesitamos sale de esta idea de la necesidad de generar un proyecto. Entonces, de esa necesidad surge generar un proyecto, un diseño. Luego de tener el diseño del proyecto, yo, si fuese una empresa, o como propietario, si fuera una casa, debo decidir quién la va a materializar. Puede ser que la materialice el mismo diseñador, el mismo que hizo la ingeniería. Barras de ingeniería. Perdón. Esto es muy bueno. Bueno, y luego de que hago la ingeniería o que hago y el diseño, si quieren, también debería tener un proceso de licitación. Una licitación, que ya vamos a charlar la semana que viene para que entiendan qué es la licitación. La licitación básicamente es cuando ustedes buscan, en reglas generales, preparar o analizar y tener distintas ofertas de distintas empresas que les van a decir, que van a dar un precio para ejecutar ese proyecto que ustedes diseñaron. ¿Ok? Entonces, luego de ese proceso de licitación, yo voy a tener el proceso de la construcción. Designo cuál va a ser la empresa que va a construir un proyecto y voy a tener el proceso de construcción. ¿Ok? Dentro de este proceso de construcción, la empresa va a desarrollar, va a materializar el proyecto, la construcción de la obra, y nosotros, como mandantes, como propietarios, tenemos que pagarle, tenemos que retribuir con dinero o con especie, o con lo que sea, como se haya previsto, una retribución por el esfuerzo y por el trabajo que generó esa empresa constructora. ¿Ok? A ver, esto de la certificación. Y entonces, el proceso en el que yo mido el avance de la construcción de una empresa, ¿sí? lo que materializó, y cómo le voy a pagar, es el proceso de la certificación de obras, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros estuvimos charlando en un momento del proyecto, de los primeros prácticos, analizamos, primero hablábamos de poder hacer una medición de obra, ¿verdad? Hacíamos la medición de la obra. Luego analizamos cómo determinar el precio. Esto es si quieren, el cómputo, esto es el presupuesto, ¿sí? Una vez que determinamos esto que estuvimos desarrollando en el práctico 1, práctico 2 y práctico 3, si quisieran, ¿sí? Sirve para poder desarrollar el precio de la obra que podría estar asociado al proceso de la licitación, ¿sí? O también al cómputo, al diseño de la ingeniería, porque todas las empresas, todos los mandantes, todo el mandante que no conoce ingeniería, que no sabe si vamos a tener si es necesario colocarle 20 vigas o una viga, y si la viga lleva 4 del 8
o 6 del 12, ¿sí? Y no le interesa tampoco porque no lo entienden, lo único que van a entender del tipo de la obra, del diseño que nosotros vayamos a generar es esto. ¿Cuánto sale la obra? Entonces, como este es el idioma universal, en todos los proyectos siempre hacemos un cómputo y un presupuesto, que en definitiva es lo que le va a servir al propietario para conocer, gracias, para conocer cuánto es lo que se va a gastar por desarrollar, para poder desarrollar el proyecto. Entonces, una vez que yo estoy en la etapa de construcción, el proceso de certificación es validar lo que dije dentro del proceso de licitación, ¿sí? Validar lo que dije dentro del proceso de licitación y compararlo con la realidad, con la construcción en sí misma. Y la certificación es el proceso de medir los avances que tenga una contratista y de retribuirle con lo que se haya previsto, en un caso dinero, por esa materialización de ese proyecto. No sé si se entiende lo que les acabo de comentar. ¿Quedó claro? A ver, chicos, licitación, perdón, no sé si licitación, podría haber una licitación o una certificación de un proyecto de construcción, porque yo como empresa constructora estoy materializando un proyecto, una que estoy construyendo, o también podría ser porque estoy desarrollando un proyecto X. Y el proyecto X podría ser que ustedes estén desarrollando un servicio de ingeniería. ¿Sí? Entonces, la certificación es el proceso para medir cuál es o valorar, en realidad, y luego retribuir como se haya quedado previsto en el contrato, y retribuir, por ejemplo, con dinero, ese avance del trabajo que esté haciendo la empresa que está desarrollando cualquier tipo de proyecto. Puede ser de diseño de ingeniería, puede ser una topografía, podría ser algún estudio de base, por ejemplo, alguna análisis o alguna geotecnia, alguna topografía, ¿sí? Alguna hidrología, ¿ok? O lo que hablábamos al principio, una construcción. No sé si queda claro. Entonces, la certificación de obra va a ser este artilugio en el cual a ustedes les van a devolver el dinero que han gastado o han invertido en realidad con el beneficio, porque ustedes están colocando un precio a la obra. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en muchos pliegos, a la hora de analizar si yo me voy a presentar a una licitación o voy a construir, voy a decidir o voy a ser adjudicado con una materialización de obra, yo tengo que ver principalmente lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en el práctico 1, la memoria descriptiva, qué es lo que tengo que hacer, cómo es el desarrollo del proyecto, pero también es importante cómo me van a pagar. ¿Se acuerda que en el práctico 2 hablábamos de saber cuánta plata tengo en el bolsillo para el desfasaje de cómo me van a pagar y cómo tengo que invertir yo o cuánto tengo que salir de mi bolsillo para hacerle frente a esa materialización del trabajo, ¿no? Bien, entonces, Valentina ha preparado esta presentación, se la estoy pasando yo como para que vayamos, eh, porque Valentina ha tenido un inconveniente y no puede comentárselas, pero bueno, yo les voy a ir comentando un poco la presentación o en qué consiste la certificación de una obra. Para poder, la certificación de una obra, como dijimos, es el proceso de medición valorada en base al presupuesto del proyecto del avance de la obra, de lo que se va avanzando en la obra. Y para poder certificar o para poder determinar en montos, supongamos que le van a pagar un dinero, para poder determinar cuál es
el valor del certificado en pesos, yo lo primero que tengo que hacer es, en la obra, hacer una medición. Imagínense que nosotros estamos construyendo un proyecto que está previsto que se haga en 3 meses. ¿Sí? Este es el punto cero, mes 1, perdón, mes 2 y mes 3. ¿Ok? Entonces, ustedes en el momento cero van a comenzar la construcción y van a materializar un avance X del proyecto. Supongamos que estamos haciendo que la obra sea hacer 100 metros de medianera, de una mampostería. Ok. Si, o 90 metros. Entonces ustedes habían dicho que tenían que construir o que ustedes dentro del pliego, cuando ofertaron, dentro de las bases, dijeron que para construir ese presupuesto que hicimos en el práctico 2, ustedes que dijeron que para construir 90 metros de, perdón, 90 metros de mampostería, iban a cobrar, supónganse, 100.000 pesos. ¿Perdón? 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, como ustedes van a cobrar 100.000 pesos, este es el presupuesto de la obra. Ustedes, para, para medir o para analizar la certificación de obra, ustedes van a tener que ir, lo primero que tenemos que hacer es analizar cómo es el avance del proyecto. Entonces, la certificación, si ustedes consideran que van a construir esos 100 metros de mampostería en 3 meses, deberíamos tener un avance del proyecto para materializar estos 100 metros en 3 meses. Si lo dividimos en 3, podría ser que el primer mes van a ser 30 metros lineales, el segundo 30 metros lineales y el tercero 30 metros lineales. ¿Ok? Entonces, la certificación de obra va a ser pararse, depende de lo que diga el proyecto, pararse al final de cada uno de los meses, depende también de lo que diga el proyecto, pero en general son certificaciones mensuales, y analizar si realmente hicieron estos 30 metros. Si supongan que hicieron esos 30 metros, a ustedes aquí se les va a preparar una planilla de medición, que determine que ustedes realmente hicieron estos 30 metros. ¿Sí? Y con esa planilla de medición se va a generar un certificado, un instrumento que ya vamos a ver enseguida, que va a traducir esa cantidad en un precio. ¿Ok? Y eso se va a hacer para cada uno de los meses en los que han ustedes trabajado. ¿Ok? Aquí hay un tema, vamos a borrar todo esto. Ustedes podemos tener que, ¿perdón? Como dijimos, mes 1, mes 2 y mes 3. Acá se mide, en la medición 1, lo que hicieron en el primer mes. Acá se mide lo que hicieron en el segundo mes. Y acá se mide lo que hicieron en el tercer mes. ¿Ok? ¿Cuánto han avanzado? Supongamos que la obra se ejecuta. Se tienen que ejecutar. Aquí, luego de lograr una medición, de medir en el terreno lo que realmente hicieron, se hace con un procedimiento, como les decía, el certificado número 1, el certificado número 2 y el certificado número 3, que es traducir la cantidad en pesos para cada uno. ¿Okay? Y esto está medido en cantidad y esto está medido en precio. ¿Sí? Y aquí, luego, de acuerdo a lo que diga el pliego,
también tienen que analizar es cuándo se les va a pagar. Porque acá les van a decir, este es el monto que ustedes tienen para cobrar. Pónganse 1.000 pesos. ¿Okay? Pero este documento no les sirve o inmediatamente en general no se paga. Siempre se demora un tiempo y eso es lo que tienen que analizar. Cuando analizan una licitación o cuando analizan trabajar en un proyecto X. ¿Cuánto tiempo, una vez que esté aprobado el certificado, me va a tomar a mí recibir ese dinero en efectivo, recibir el dinero, ¿sí? O acreditarlo en mi cuenta? Ese es el plazo en el que yo voy a esperar para poder recibir lo que es certificado. ¿Y por qué es importante esto? Para saber el dinero que ustedes deberían tener en el bolsillo para hacerle frente a la obra. Muchas veces pasa de que lo que certificaron en el mes 1 lo cobran recién al mes 3. Entonces, ustedes, si fuera una obra de 3 meses, en este tipo de obras tan pequeñas no sucede así. En general son a los 15 días, a los 30 días. ¿Sí? Porque imagínense que si fueran a 3 meses, ustedes recién terminan la obra y recién van a cobrar el trabajo de lo que hicieron el primer mes. No tiene mucha lógica y en general se certifica o a los 15 días de emitido el certificado o a los 30 días. ¿Sí? Conceptos generales, ya vamos a avanzar en algunas cositas para que entiendan mejor todo. Entonces, para yo generar un certificado que va a ser el instrumento por el cual voy a valorizar en pesos o en dólares, lo que sea, mi avance, lo que yo he ejecutado a la obra, pues tengo distintos certificados. Perdón, ese es el certificado de obra que les había comentado, que son los para cuantificar el avance de lo que yo he ejecutado. Pero también algunos proyectos tienen certificados de anticipos financieros, certificados de acopio de materiales y certificados de adicionales de obra. Estos certificados, ¿sí?, de anticipo financiero, ¿entienden qué puede ser el certificado de anticipo financiero? ¿Qué opinan que puede llegar a ser el certificado de anticipo financiero? ¿Una seña puede ser? Como una constancia de que se pagó una parte por adelantado. Correcto, correcto. Básicamente prácticamente parecido a una seña. Entonces yo les entrego un dinero X para que ustedes comiencen y tengan dinero, tengan una caja para poder desarrollar el proyecto. Yo te doy un voto de confianza y te doy un dinero X por adelantado para que vos hagas el proyecto. Ahora, hay veces que por las que las obras son pequeñas o porque no hay muchas garantías, yo te podría decir, en vez de darte dinero para que vos tengas, para pagarle a tus empleados, para comprar materiales, para iniciar el proyecto, para la movilización y todo lo demás, te puedo pagar un acopio de materiales. Te puedo dar dinero por adelantado, no por adelantado, pero te puedo dar dinero cuando vos guardes el material que necesitas en la obra. Imagínense que vamos a construir una casa. ¿Sí? Una casa, los certificados de obra serían, este mes hice 50 metros de mampostería, 10 metros de bases, 10 metros cúbicos de base, 5 columnas y 6 metros cuadrados de piso. Ese sería un certificado de obra en función del avance de obra. El certificado de anticipo financiero, o el documento, los certificados de anticipo financiero, es lo que decían ustedes. Les doy, miren, antes de arrancar la obra, les doy, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, para que ustedes como constructores tengan dinero como para hacerle frente al inicio de la obra, a comprar algunos materiales, a contratar gente, a comprarle los EPP, a comprar los elementos de seguridad, a trasladar a la gente, a preparar el obrador y ese tipo de cosas. Ahora, puede haber un acopio
Si yo no quiero, puede haber otro certificado que es el de acopio de materiales. El de acopio de materiales es un certificado en el cual el mandante le paga al contratista la cantidad de dinero X prevista en el proyecto por acopio de materiales. Señores, arrancaron el proyecto, bien, vamos a construir una casa, vayan y dejen, vamos a gastar 10.000 ladrillones, ok, vayan y dejen los 10.000 ladrillones, vayan y compren todo el hierro para la construcción, no sé, 500 barras de hierro, cuando tengan las 500 barras de hierro en la obra, cuando tengan los 10.000 ladrillones y cuando tengan, no sé, 300 o 1.000 bolsas de cemento, voy a la obra y digo, a ver señores, ustedes dejó en la obra los ladrillos, el cemento, el hierro. Listo, hacemos un certificado por el porcentaje del ítem que significa ese material en cuanto a costo. Recuerda que habíamos analizado en los análisis de precio que teníamos materiales y mano de obra. Bueno, yo puedo sacar cuánto representa para esta actividad todo el acopio de materiales. O el acopio de materiales de acuerdo al análisis de precio. Entonces, sobre ese análisis de precio, yo podría decir cuánto es lo que le corresponde que le certifique o que luego le pague al contratista por ese acopio de material. ¿Sí? En general, muchas veces estos acopios de materiales se hacen cuando estos acopios de materiales se hacen cuando las obras por ahí son largas o por ahí hay mucho proceso inflacionario como el que tenemos nosotros y el mandante tiene el dinero y pretende que no le genere tanto problema a la inflación. Entonces, como yo tengo el dinero guardado en mi caja, le digo, mira, andá y comprate todas las bolsas de cemento que necesitemos, todo el hierro, y lo traes a la obra y lo dejamos acá para ir usándolo durante toda la obra. Muchas veces, u otras veces, ese certificado de acopio de materiales, por ejemplo, si fuera el cemento, yo no lo podría dejar en la obra. ¿Por qué? Porque si la obra es de un año, el cemento puede degradarse. Entonces, lo que hacemos es ir a un proveedor reconocido, le compra el material, el contratista adjunta la factura de compra para esa obra, va un escribano a certificar que ese material va a ser para el proyecto X y con eso se les paga al contratista. Entonces, el material no queda en la obra, pero sí queda asociado a la obra, entre comillas, para ser usado por esa obra. ¿Okay? Muchas veces eso ayuda a minimizar los costos inflacionarios que pueda llegar a tener el proyecto. ¿Okay? Y los otros tipos de certificación de obra son los certificados adicionales de obra. ¿Y cuándo podría haber un certificado adicional de obra? ¿Qué opinan? Por ejemplo, podría ser que si estoy haciendo una casa, durante la construcción, digo, ¿saben qué? Agréguenle una ventana acá. O ¿saben qué? Acá este muro de mampostería de 10 centímetros, ahora lo quiero que sea de piedra. Okay. Y ¿saben qué? Aquí quiero que el baño, en vez de tener 2x3, tenga 3x2. Perdón, 3x3. ¿Me entienden? O ¿saben qué? Estaba previsto hacer la pileta. Hagamos la pileta. Podría ser, el adicional podría ser por un aumento de las cantidades de obra, o podría ser por algún efecto, por alguna condición no prevista en el proyecto. Por ejemplo, ¿qué podría ser no previsto en el proyecto? Miren, ahí estamos hablando recién de un aumento de obra significativo, pero podría ser de que estoy haciendo un canal y en los pliegos no se decía, nadie había previsto nada, y resulta que había agua, o había agua. Entonces, como había agua, había que deprimir la napa para poder construir el canal. O a lo mejor estoy construyendo un terraplén al lado del canal.
y en el pliego decía, el material lo van a sacar a 2 kilómetros. Pero resulta que cuando fuimos a buscar el material para hacer el relleno de los laterales, a 2 kilómetros no había o no tenía las condiciones, no había lo suficiente o no tenía las características que realmente queríamos de ese material. Como no encontramos ninguna de las condiciones, porque no cumple ni por cantidad o no cumple por características del material, lo tengo que ir a buscar a 4 kilómetros. Bueno, listo. Entonces hay un adicional porque por el exceso o por la distancia adicional a la que yo tengo que ir a buscar el material para poder construir. Esos son algunos ejemplos de adicionales de obra. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos certificados hay un formato, hay un procedimiento y una forma de certificación de medición, primero, de establecer las cantidades. Luego de certificar, que es pasar esas cantidades a la unidad monetaria, por ejemplo, ¿sí? Y luego el proceso de certificación. ¿Sí? Dentro de los certificados, vamos a ver luego que hay algunos descuentos, algunas secciones de certificado y algunos reclamos por intereses o por multas. ¿Sí? Que luego van a poder charlar y van a poder verificar cuando lean la ley de obras públicas y cuando lean la PPT que les vamos a mandar. Esta PPT la vamos a mandar para que ustedes la lean. Vamos a ir a algunos conceptos, ustedes lo demás es fácil de leerlo y si tienen alguna duda lo vamos a ir charlando. ¿Okay? A ver, este proceso, perdón, antes de seguir con la siguiente firma, este proceso de medición y de certificación para poder cobrar en dinero lo que yo he ejecutado como contratista, como lo que he materializado o lo que he ejecutado como proyecto, se da tanto en las licitaciones públicas, en las licitaciones privadas, en los concursos de precios, en cualquier, en general, se usa para todos los sistemas de contratación que pueden llegar a haber, concursos de precios, licitaciones privadas, públicas, todas las cosas que habrán visto en la documentación que les hemos entregado en la cátedra. ¿Okay? Es un proceso que siempre se usa. Es más, el certificado de obra también se hacen en casas particulares. Depende cómo va a ser cómo he definido el sistema de contratación, puede ser cómo lo voy a medir. Pero en general, cualquiera sea el proceso de certificación, siempre va a tener que medir algo, o una cantidad, o un tiempo, o lo que sea, para poder controlar el avance y poder hacerle certificado. ¿Sí? Entonces, aquí les vamos a preparar alguna documentación o lo que van a poder leer después en la PPT. Habla mucho de lo que dice la ley de obra pública o lo que en general se hace con las obras públicas. ¿Okay? Entonces, bueno, ya tienen algunos procesos de la obra pública, las distintas de la obra pública, de la ley de obra pública de Mendoza, ¿sí? Donde dice, bueno, habla de cómo ejecutar la obra, las modalidades de contratación, las modalidades de certificación, ¿sí? Pero nosotros en particular vamos a trabajar y vamos a charlar en este proceso, en el proceso de ejecución, donde tenemos que el proceso de certificación y pago se hace en el grado de avance del proyecto. ¿Okay? Acá hablamos del tema de medición, la certificación, el pago. Entonces, el cuándo y el cómo se hace la medición y la certificación se analiza en función de lo que diga el pliego o lo que yo convenga en mi contrato, básicamente. ¿Sí? Y yo analizo cómo me van a pagar. Si yo estoy durante la etapa de licitación, bueno, tendré que analizar qué es lo que dice mi pliego para poder analizar financieramente mi proyecto. Si me van a pagar, como les decía, a 90 días,
sé que tengo que tener, debe tener que tener un dinero X, en mi bolsillo, en mi cuenta, digo, para hacerle frente a 90 días de obra. Si me van a pagar a los 90 días de obra, perdón, más los 30 días de ejecución, si es que son certificados mensuales. En general, casi todos los proyectos son certificaciones mensuales. A no ser que, por ejemplo, en irrigación, estoy pensando ahora, sin irrigación, se hacen certificados de finales de obra. Cuando las obras son pequeñas para arreglar canales en la época de corta, las obras son de 45 días y el certificado uno solo. ¿Sí? Inician la obra, terminan la obra a los 45 días, certifican y gracias. Entonces, ustedes tienen que desarrollar toda la construcción, todo el proyecto de construcción con su dinero. Le tienen que pagar a los empleados, comprar los materiales, todo con dinero propio. Y eso tiene un costo, y eso hay que analizar. ¿Okay? Como les decía, muchas veces, perdón, para que, como otra cosa importante que lo dice la ley de obra pública y lo dice en general tanto para las obras públicas, para sobre todo para licitaciones públicas, perdón. Los certificados que me entrega el Estado, cuando es una obra pública, son instrumentos de crédito, chicos. ¿Qué significa instrumento de crédito? ¿Qué creen que puede ser un instrumento de crédito? ¿Qué les parece a ustedes que es un instrumento de crédito? ¿Qué hablamos con instrumento de crédito? Perdón, ya no sé ni qué. ¿Por qué podemos decir que es un instrumento de crédito? ¿Qué opinan? Hola. No sé si me escuchan, chicos. Les cuento, a ver. El instrumento, ¿por qué decimos que un certificado es un instrumento de crédito? Porque es un documento legal, cuando ya van a ver que es una Excel que tiene luego abajo varias firmas. Cuando ese certificado se aprueba por varios responsables, los distintos responsables, tanto de la empresa que está construyendo, como de la empresa, como el mandante que está solicitando el proyecto, ese certificado puede ser un instrumento de cambio. ¿Por qué? Porque yo podría, es como si fuera un cheque. Entonces, es como si fuera un cheque, yo podría ir al banco y decir, señores del banco, tengo este certificado para poder negociarlo, para poder cambiarlo. Entonces, como es un instrumento de crédito, como es un cheque, como si fuera un cheque, yo podría cambiarlo por un dinero para tener el dinero ahora. Si tengo algún impedimento financiero, ese puede ser un instrumento. Voy a un banco o voy a una entidad crediticia y me entrega el dinero a cambio de este certificado, es transferible. ¿Ok? Bien. Bueno, acá habla de cómo hacer la medición, cómo certificar, cómo desarrollar el pago. Acá también hablamos de constitución de fondo de reparo. Ahí les voy a explicar, pero enseguida lo vamos a charlar cuando veamos el ejercicio en particular. Bueno, esto lo pueden leer tranquilos, ¿no? Las bases de licitación, que lo vamos a ver la semana que viene. También. Y podemos ir a hablar de un certificado de obra. Miren, chicos, vamos a charlar. Perdón. No ven el Excel, ¿no? No, por la pantalla gris. Bien. ¿Ahora ven el Excel? Sí, ahora sí. Bien. Sí, chicos. Como nosotros habíamos preparado en el práctico número 2 una planilla como la que están viendo en este momento, donde tenían la planilla de cómputo de presupuesto. ¿Por qué cómputo? Porque tengo aquí cantidades, acá los precios unitarios, acá el precio total.
¿Está bien? Y esto al final me va a dar el precio final de obra. O sea, cuál es el precio del proyecto. ¿Está bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, esto que ustedes lo van a determinar el práctico número 2, porque para este práctico lo vamos a usar en función. El práctico número 2, el práctico número 4 está relacionado con el práctico número 2 y el práctico número 2 con el práctico número 1, acá en la casa. Ustedes aquí tienen la distribución de cantidades para una obra X con los precios unitarios y el precio total. Luego, necesitamos trasladar y prever cómo sería y planificar, entre comillas, la distribución en el tiempo de cómo van a materializar esas cantidades que generan una obra y cómo medir el avance y cómo medir el avance de obra y cómo medir el avance de la materialización de la obra y por lo tanto la certificación de obra o cómo les van a pagar esa obra. Entonces, si nosotros consideramos que, por ejemplo, aquí tienen todas las cantidades de una casa y consideramos que esa casa se puede construir en 6 meses, como está acá, ¿sí? Puede distribuir en el tiempo las distintas actividades. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que lo primero que voy a hacer es la excavación. Para la excavación del terreno, para la casa, por ejemplo, son 10 metros cúbicos, podría decir que voy a voy a ejecutar el 100% de esa actividad en el primer mes. ¿Sí? Y que voy a hacer el cimiento también en el primer mes. Y que durante el primer mes voy a trabajar, voy a hacer una parte de la cimentación, de las vigas de fundación, voy a hacer algo de las columnas. ¿Lo ven? Y podría hacer algo de la mampostería. Para el segundo mes, al término del segundo mes, voy a continuar. Vamos a borrar un poquito. Para el segundo mes, voy a avanzar al término del segundo mes con una parte de las vigas de fundación, con una parte de las columnas, ¿sí? Y voy a hacer algo en mampostería. Así, voy a completar el total, ¿sí? Para cada una de las actividades. Miren, si yo pongo y hago la sumatoria de esto, voy a ver que la suma de todas estas actividades me da el 100%, el total. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es una distribución en el tiempo de cómo voy a materializar las vigas de fundación. O sea, lo que estoy diciendo es que desde el mes 2, desde el mes 1 al mes 4, voy a construir la viga de fundación. ¿Se ven, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es previsto. Esto es lo que yo preveo, lo que yo supongo que cómo voy a distribuir la cantidad de una obra, ¿sí? En el tiempo. ¿Okay? Una vez que yo tengo esto desarrollado para cada una de las actividades, esto es el plan de trabajos, ¿sí? Una vez que tengo esto, puedo al final, como sumatoria, voy a dejar el móvil para que se pueda ver en el cabeza. Al final, como sumatoria general, yo podría determinar en función del precio, en función del precio de las actividades y la cantidad prevista ejecutada,
podría determinar la suma de todo esto por la suma de todo esto, puedo determinar cuál es el monto previsto de certificación mensual. Esto me va a hablar de cantidades, y cuando lo multiplico por porcentaje de cantidades, y cuando lo multiplico por el precio total, cuando hago suma producto, me va a determinar cuál es el precio total que yo podría certificar en ese mes. Son los números que ustedes ven acá. No sé si lo entendieron, si no lo vuelvo a explicar. ¿Podría repetir, profe? Claro, miren chicos, yo podría, vamos a hacer, pónganse, en el mes, yo dije que en el mes 1 voy a desarrollar si el 100% de estos, al final del mes 1 voy a tener ejecutado el 100% de la excavación, el 100% del cimiento, ¿verdad? El 20% de la viga de fundación y el 10% de las columnas y cada uno de estos. ¿Cómo hago yo para determinar cuánto es lo que yo estimo que me van a pagar? Estamos hablando de precio en el mes, al final del mes 1. ¿Cuánto voy a certificar? ¿Cuánto me van a pagar? Fácil. Miren. Yo puedo agarrar y multiplicar el 100% por estos 800. ¿Lo ven? Me van a pagar. Si teníamos 800 previstos para la excavación, me van a pagar los 800, ¿verdad? Y me van a pagar los 6.800, ¿verdad? Y así con todas las actividades. El mes 1. El 20% de los 9.600, y el 10% de los 13.000, el 5% de los 21.100. ¿Ven? ¿Entienden, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, si yo luego hago una sumatoria, una suma de todo esto, aquí me da los mismos 12.800 que yo tenía acá. Lo que pasa es, ¿lo ven? Este número, igual que este. ¿Sí? Lo que pasa es que acá, ¿entienden? Acá lo que hice fue usar el suma producto. ¿Lo ven? La función, ¿la ven ahí en colores? Suma producto. Acá. Suma producto. ¿Lo ven? Básicamente la función de suma producto me evita estar haciendo este análisis, este paso anterior, este paso intermedio. Con eso voy a determinar las cantidades o los precios que yo voy a certificar mes a mes. Una vez que yo tenga esos certificados previstos, pues estamos analizando lo que se va a hacer, estamos suponiendo la sumatoria de todas estas cantidades me da el mismo número final. Miren, yo sumo todo lo que yo voy a cobrar durante los 6 meses, me da el mismo número de lo que yo tenía previsto en el presupuesto. ¿Lo ven? Bien. Perfecto. Bien. Ahora, yo necesito trasladar ahora tengo que analizar esto como porcentaje. Entonces, ¿cómo hago? Me paro y digo, ¿cuánto representan estos 12.800 respecto a 16.000 de los 167.000? Pues representan el 8%. ¿Y cuánto representan los 36.000 respecto de los 167? Bueno, representan el 22%. Y así para cada uno de estos valores previstos para certificar. Esto es previsto, reitero. ¿Ok? Y luego, aquí es un acumulado. El mes pasado había hecho el 8, ahora hago el 22, la suma me da el 30. Acá, ¿sí? Acá tenía previsto que hacer el 21 en el mes y tenía un acumulado 62, cuando lo sumo me da 84. Y del 84 le sumo el 16 y me queda el 100% de la obra. ¿Lo ven? Bien. ¿Sí? Bien.
Entonces, una vez que yo hice esto, yo podría graficar, generar una gráfica donde tenga los meses y los porcentajes de avance del proyecto. ¿Sí? Y sería le llamamos curva de inversión, curva de avance de obra. Ese es algo parecido a esto. Fíjense, miren lo que estoy tocando. Toco los meses que están acá arriba y el avance en porcentaje acumulado. Y me da una curva parecida a la que ven aquí. ¿La ven? Sí, Bien. Con esto, yo ya tengo información de lo que yo estoy previendo que voy a hacer durante el desarrollo del proyecto. Entonces, yo, para esta previsión, determiné cuánto es la cantidad de materiales de la obra, cuánto es el precio, cuánto me voy a tardar en tiempo y cómo es la distribución en el tiempo de la obra. ¿Sí? Determinamos el cómputo primero, determinamos el precio, práctico 1 si quieren, práctico 1, este es el práctico 1, este es el práctico 2, ¿sí? Y en el práctico 4 vamos a distribuir, vamos a analizar el tiempo, este ítem, y vamos a analizar la distribución en el tiempo, que es esta curva de inversión y este plan de trabajo, si quisiera. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Una vez que yo tengo esta información, que está relacionada por esta curva, como resumen, ¿sí? Yo tengo que constatar de que lo que dije que iba a hacer, realmente lo haga durante la obra. O sea, esto lo estamos haciendo en el momento cero, antes de iniciar. Si esta es la vida de la obra, son 6 meses, mes 1, mes 5, perdón, mes 4, mes 3, mes 2, mes 1. Yo estoy parado aquí, ¿sí? En el momento cero. Aquí dije, voy a construir la obra de esta manera, voy a recibir una X cantidad de dinero, voy a certificar en todos estos meses de acuerdo a este plan, al que figura acá. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está bien? Pero estamos parados acá. ¿Ok? Ahora, Sí. lo que tengo que hacer ahora es constatar, con la certificación y con las actas de medición, voy a constatar y voy a empezar a comparar a medida que vaya ejecutando el proyecto si lo que dije que iba a hacer en el primer mes lo cumplí o no. Si lo que dije que iba a hacer en el segundo mes lo cumplí o no. Si lo que dije que iba a hacer en el mes 3 lo cumplí o no. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora con la planilla de medición y certificado. Es constatar y comparar que la línea de la obra vaya igual a esta, perdón, igual, o aumente o disminuya. ¿Ok? Eso es lo que vamos a constatar durante el desarrollo del proyecto. Voy a borrar. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tengo que hacer es construir o desarrollar el proyecto durante el primer mes, de obra, por ejemplo, y tengo que preparar un documento que es acta de medición. ¿Y qué va a tener el acta de medición? El acta de medición, no sé si ven ahora la planilla de acta de medición, lo que va a tener el acta de medición va a ser simplemente cantidades. No necesito saber cuánto es el precio de la obra. Simplemente voy a analizar medidas, cantidades de obra. ¿Ok? Entonces, y aquí
Lo que voy a hacer es, para la planilla de medición, en general, siempre, como es un documento legal y es un documento que tiene que tener una trazabilidad, necesita tener información. Y van a ver en la PPT que preparó muy bien Valentini, van a ver que hay mucha más información. Pero en definitiva, lo primero que necesito saber del acta de medición, perdón, del acta de medición, aquí sería acta de medición, ¿no? Acta de medición. Del acta de medición van a necesitar el periodo. ¿De qué periodo, de qué periodo estamos hablando? Supónganse, estamos a 30 del mes de mayo. Ok, la medición fue, como es el primero, supónganse que ustedes empezaron el 30 del mes 4. ¿Okay? Del 30 del mes 4 al 30 del mes 5. Ese es el plazo de medición. ¿Sí? Ustedes, del 30 del 4 al 30 del 5, es el periodo donde donde van a medir, o donde han medido el avance de obra, las cantidades. ¿Sí? Moneda, por ejemplo. Si vamos a certificar en pesos, si vamos a certificar en dólares, en franco, o en lo que sea. ¿Sí? En euros, en lo que sea. Pesos, por ejemplo. La fecha de la medición. ¿Por qué la fecha de medición? Porque puede variar la fecha de medición. Yo, por ejemplo, puede ser que mida el primero, el 1, puede ser que mida el 1 del 6, perdón, que mida el 2 del 6, que mida el 28, o sea, no puede ser que sea antes de esta fecha, ¿sí? Pero yo podía medir el 2 o el 3, ¿sí? El 3 de junio. Entonces, este es el día que yo fui a medir, pero puede ser que yo, como tengo una trazabilidad y como estoy yendo a ver permanentemente la obra, puedo ir y ver lo que se hizo o puedo constatar en la planilla las actividades, por más que he ido el día 3, puedo ir y constatar que las actividades que yo estoy certificando son exclusivamente hasta el 30 de mayo. Por ejemplo, a ver, la mampostería. Hicieron, hasta el día 30 habían 45 metros de mampostería. Pero bueno, yo fui el 3 a hacer el acta, a relevar el acta, ya hay, en vez de 45 hay 50. Pero bueno, acordamos de que estoy midiendo el día 3, pero el periodo de certificación es hasta el 30. Entonces, en vez de los 50, estoy contratando de que estoy certificando que en el periodo se hicieron 45 metros. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Bien, ok. El nombre del comitente. Es importante aquí colocar el nombre del comitente, el mandante, ¿sí? Por ejemplo, irrigación o YPF, por ejemplo, ¿sí? Y el nombre de la contratista, ¿sí? Facultad de Ingeniería, UNC, UNQ. ¿Sí? Esta es la empresa que está llevando a desarrollando el proyecto y este es el mandante, el que va a pagar el certificado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, ahí? Sí. Perdonen, chicos, pero el home office tiene sus consecuencias. Entonces, ¿me cerrás la puerta, por favor? Chicos, entonces, una vez que yo determino, estas son como las condiciones macro, ¿sí? Que tienen que quedar bien claras, ¿sí? Para poder constatar el avance físico de la obra. Entonces, yo como planilla puedo ir y es más, a la gente que va a hacer la medición, puedo darle esta información de aquí hacia acá.
no necesito darle esta. Esta la puedo evaluar yo. Entonces, ¿qué van a ir a hacer la obra? ¿Qué van a ir a hacer la obra? De los 10 metros cúbicos, ¿cuánto realmente se ha hecho este mes? Y se coloca la cantidad del mes. De las vigas de fundación, de los 3 metros cúbicos, ¿cuántos se hicieron? ¿Sí? Entonces, en la planilla de medición vamos a tener el ejecutado en el periodo, el total ejecutado y el ejecutado anterior previsto. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo la medición 2 o la medición 3, ¿sí? Esta información, perdón, voy a borrar porque escribí mal. Esta información que está aquí va a pasar aquí. Si fuera el número 2, el certificado número 2, si fuera el certificado número 2, este ejecutado estaría acá. Este ejecutado estaría ahí, chicos. ¿Sí? Y si yo hago la sumatoria de lo ejecutado en el periodo, lo que ya había ejecutado, aquí me va a dar el total. ¿Lo ven? ¿Sí? Siempre, Bien. en todas las licitaciones, en todas las certificaciones, en todas las actas de medición, siempre, he visto varias, privadas y públicas, siempre hay en un acta de medición o en un certificado lo que había hecho hasta el momento antes de la medición, antes de esto, lo que hice durante ese periodo que está acá y el total que he ejecutado. El total ejecutado. ¿Lo ven, chicos? Y yo acá lo puedo medir en cantidades y si no, también lo puedo medir en porcentaje. En porcentaje respecto de este total. Claro. ¿Sí? Es intuitivo y bastante sencillo. ¿Está bien? Y una vez que yo desarrollé esta acta de medición donde están las cantidades, lo que hago es ir a una planilla parecida que es el certificado de obra, donde tengo aquí que traslado las cantidades, el acumulado anterior, el ejecutado y el total ejecutado como porcentajes de obra, que a su vez estos porcentajes después se trasladan en pesos cuando los multiplico por el precio. ¿Lo ven? Bien. ¿Sí? Sí. Una vez que yo trasladé cantidades a precios, al final de todo, vamos a borrar para poder ser libres. Al final de esto, perdón. Bueno, un segundo. Al final de todo, voy a tener aquí la cantidad ejecutada como porcentaje, la cantidad acumulada y el precio que me deberían pagar por la actividad y el precio total acumulado. ¿Sí? Eso me va a dar el porcentaje de obra ejecutado hasta la actualidad y la cantidad. ¿Ok? Esto luego tiene algunas deducciones que enseguida la vamos a charlar. Pero en el plano, en el gráfico, podría haber algo así, donde tengo la curva de lo previsto, esto es lo que yo había previsto en el minuto 0, ¿sí? Y esto es lo que yo realmente he ejecutado. ¿Lo ven? O sea, había dicho que iba a tener un avance hasta el 8% del total, pero en definitiva ha tenido el 4%. ¿Lo ven, chicos? Acá puedo ver la variación de lo que había dicho y de lo que realmente he ejecutado.
¿Lo ven? Luego, siguiendo con la misma tónica, podría ser el certificado número 2, donde voy a tener lo que había previsto o lo que ejecuté en el periodo anterior, lo que he ejecutado ahora y el acumulado. Y este sería el acumulado total. Y esto, trasladado a pesos, me va a dar las cantidades y los certificados y la certificación en este momento. En el certificado número 2. ¿Lo ven? Entonces, no sé si se ve bien. Ahí. Entonces, voy a tener, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habíamos certificado el 4%? Bueno, está ahí. Hemos ejecutado el 28,89 y el total acumulado es el 32,89. Esto, reflejado en una curva, sería como esta. Yo había previsto hacer el 30, bueno, pero estoy ahora en el 32 como acumulado. O sea, el primer mes estuve por debajo de lo que había previsto, pero en el segundo mes quedé por encima. ¿Sí? Entonces, el gráfico luego, a medida que voy certificando, a medida que voy transitando el proyecto, se va a transformar en un proyecto que a lo mejor puede tener curvas así. ¿Sí? Y en definitiva, después terminará al 100% si es que terminé en el mes 6 como estaba previsto. Y si no, puede ser que si no lo terminé, podrá ser que el proyecto pueda seguir y que la curva al final venga por acá, y que termine a lo mejor en el mes 7, porque me demoré un mes más en la construcción. ¿Lo ven, chicos? Esta es una forma de materializar los avances de la obra y poder luego medir en dinero el avance físico para poder considerar la retribución en precio del proyecto o el avance de la obra que ustedes hayan hecho. ¿Se ve, chicos? Esto es un certificado, Sí. esto es un acta de medición y un certificado. Ahora, en general, todas las empresas, todos los proyectos, siempre, sobre todo en las obras públicas, sucede que no todo el mundo le cree o todo el mundo necesitamos tener algunas deducciones que pueden surgir por problemas de la obra o, de acuerdo a lo que dice el pliego, por garantías de la obra. Entonces, miren, ya vamos a charlar cuando veamos el tema de la licitación, pero ustedes, cuando van a ejecutar un proyecto, en general, ustedes, si han ganado la obra, estamos en el momento cero para construir la obra. Supongamos que son 6 meses, como dijimos, ¿sí? El proyecto dura 6 meses, y ustedes les van a pedir un fondo de reparo que les van a descontar por cada cada uno de los certificados. ¿Y qué significa eso? Significa que a ustedes le van a hacer un descuento que sirva como un fondo para poder reparar si es que parte de la obra que ustedes hicieron no está bien. Y entonces, miren, si este es la obra y dura 6 meses, en general todos los procesos de licitación, todos los procesos de construcción de las obras públicas o privadas tienen un periodo de garantía. Entonces, si ustedes demoran 6 meses, aquí ustedes hacen una entrega provisoria del proyecto. ¿Por qué? Porque las empresas luego son responsables de mantener por un cierto tiempo y garantizar que el proyecto va a funcionar, que no hay vicios ocultos. Entonces,
esta entrega provisoria luego se traslada a una entrega definitiva, que en general, para cualquier tipo de proyecto, pasan 12 meses. ¿Sí? Entonces, si hubiese algún problema que se generó durante la construcción, y yo necesito tener un dinero y que lo detecté aquí, en cualquier momento en estos momentos, de aquí de la obra, yo debería tener algo de dinero si es que ustedes no reparan lo que se rompió o lo que se dañó porque no estaba bien ejecutado. Entonces, para poder pagar, para poder hacer frente a esos gastos por una mala ejecución del proyecto, se utiliza este fondo de reparo o fondo de reparación. Entonces, ¿qué hacen? A mí me descuentan en cada uno de los certificados un dinero X, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener una bolsa de dinero, aquí, para hacerle frente a estos gastos. Y esa bolsa de dinero, si la obra estuvo todo bien, se devuelve aquí, cuando la obra termina. Ese es el fondo de reparo y se los explica bien en la Ley de Obras Públicas. Ustedes, en definitiva, les comento que para cada una de las acciones que hagan, cuando firmen un contrato de inicio de obra, cuando terminen la obra o cuando analicen la oferta, ya lo vamos a charlar bien en la licitación, van a tener que garantizar como les decía desde el inicio, con el único medio, con la forma de comunicación universal, que es los pesos, ¿sí? La seriedad de lo que hagan, tanto de cuando vayan a comprar un pliego y presentarse una licitación, cuando certifiquen, cuando hagan el certificado o el contrato, perdón, de inicio de obra, o cuando estén ejecutando la obra. ¿Sí? Entonces, para cada una de estas actividades ustedes van a tener que garantizar con esto, ¿sí? Pues ya la palabra no alcanza, la seriedad de lo que ustedes están haciendo, cualquiera de las acciones. Para el caso particular de los certificados de obra, para la ejecución de la obra, esta es el monto que en general es un 5%, que se les va a deducir, como está acá, en un certificado de obra de cada uno de los certificados, que va a quedar, como les dije, como bolsa para construcción. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Duda? ¿Entendieron? No entendieron. ¿Entendieron? No entendieron. Sí, sí, se entendió. ¿Entendió? Bien. Chicos, a ver. Más allá de las deducciones formales que voy a tener en cualquier certificado, en cualquier avance de obra, para que sirva, como les decía, como este fondo de reparo, que va a servir para futuras reparaciones si es que lo que yo hice está mal, hay otra, en el pliego pueden haber multas, como las multas de tránsito, que suceden si es que yo no hago bien algo. ¿Sí? Cuando ustedes pasan un semáforo en rojo y los ve la policía, les cobran, les emiten una multa. ¿Y por qué la multa? Y porque pasé el semáforo en rojo, o porque me excedí la velocidad, o porque no iba con el cinturón de seguridad, o porque, o sea, cuando ustedes no cumplen con alguna de las con alguna de las leyes de tránsito, cuando no cumplen con la ley de tránsito, ustedes le cobran una multa y los detectan, le cobran una multa, ¿verdad? Bueno, acá pasa igual.
En los proyectos, en las licitaciones públicas o privadas, en general sucede lo mismo. Entonces, cuando yo no hago lo que dijimos en el contrato, me cobran una multa. Y puede ser una multa porque no cumplí con el plazo, porque no cumplí con alguna calidad, porque no dije que iba a poner una cantidad X de personas y al final no las coloqué. En definitiva, yo les voy a mandar, léanlo de la ley de obras públicas, por ejemplo, ahí tienen muchos itemizados de por qué podría haber una multa, ¿sí? Por ejemplo, y ahí sí figuran cuál es el monto de lo que de la penalización que podría tener porque no cumplí con algo. ¿Y cómo se hace? Se deduce de los certificados. No es que yo como contratista tengo que ir a pagar la multa como pagamos cuando nos sacan una multa vial. Aquí lo que hacen es, che, te dije que este mes te tenía que pagar 6.690 pesos, bueno, te voy a descontar 200 pesos por la multa X, porque no cumpliste con el plazo, porque no cumpliste, bueno, no cumpliste con, no sé, con con la cantidad de días que tiene que estar el ingeniero y así, con cualquier otra cosa. Entonces podría haber una multa. ¿Ok? Y esas son deducciones que se hacen o descuentos que se le dan al certificado para luego colocar el valor final del certificado, del pago, que es lo que están viendo ahora en la planilla. Entonces, del total del certificado, menos las deducciones, luego voy a tener lo que realmente voy a recibir como dinero, ¿sí? Al fin, cuando llegue el cheque, cuando llegue la transferencia a mi banco. ¿Ok? Bueno, esto es básicamente el proceso qué es un certificado, qué es un acta de medición y cómo es el proceso. ¿Sí? El práctico número 4, ¿en qué va a consistir? En el que ustedes, para el práctico, sobre el cómputo de las 10 viviendas, van a tener que preparar lo que dijimos: una curva de inversión, un plan de trabajo, una curva de inversión, y hacer 2 certificados. Como no tenemos obra, van a tener que medirlos ustedes y preverlos ustedes, ¿sí? A preparar 2 actas de medición y 2 certificados que muestren lo previsto versus lo ejecutado, como está acá, en la planilla, en la curva que están viendo. ¿Lo ven, chicos? Básicamente, ese va a ser el trabajo práctico del ejercicio número 4, el trabajo práctico número 4, ¿ok? Bien. Ahora, antes del viernes, le vamos a mandar el enunciado del práctico número 4, para que cada grupo lo pueda desarrollar. ¿Qué información necesitan? Necesitan información del práctico 2 y del práctico 1. ¿Ok? Nosotros les vamos a dar el enunciado para que ustedes puedan trabajar y cualquier duda nos van consultando de este proyecto. ¿Ok? Y tenemos una componente que estamos haciéndola muy aproximada, que es el plan de trabajo y la curva de inversión. En este momento ustedes no tienen esa información, eso es algo que vamos a ver en organización de proyectos y obras, pero ahora podríamos analizar un aproximado de lo que sería el trabajo y curva de inversión. ¿Ok? Profe, Sí, escucho. y también vamos a recibir esta planilla como para tener un modelo Sí, les voy a mandar la planilla para que la tengan. Sí, claro, por supuesto. para guiarnos. Sí, señor. Sí, por supuesto. Toda la información que les pueda dar, se las voy a dar. La idea es que ustedes construyan el conocimiento. Gracias. No, de nada, chicos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Ingeniero, ¿cómo Sí, se tiene en cuenta la inflación en el proceso de muy buena pregunta, señor. Muy buena pregunta. en esto?
les explico. La semana que viene, eso es lo otro que le quería comentar. Aquí estamos suponiendo que no estamos en la Argentina. ¿Sí? Porque estas certificaciones de obra estamos considerando que no hay variación de precio. Algo que para muchos de ustedes nunca han visto, creo. Que no exista variación de precio. Que tengamos una inflación del 1 o del 0,5%. No existe. ¿Me entienden? Entonces, la semana que viene les vamos a dar la teoría y vamos a charlar algo de la práctica de esta parte de lo que ustedes están considerando. A ver, ¿cómo se hace el reconocimiento por procesos inflacionarios? A ver, en general, les adelanto, en general lo que se hace es, se certifica de acuerdo al precio original, pero luego se hace una certificación adicional por reconocimiento de precios por inflación. Esto es siempre y cuando, y en general se hace como polinómicas, donde se analizan distintos factores. Por ejemplo, si era una obra de movimiento de suelo, muchas veces se certifica directamente en dólares. Por ejemplo, en los proyectos que yo trabajo, todos los proyectos son en dólares. Entonces, en cierta medida, como el dólar acompaña en cierta medida la inflación, puede ser que como que quedan compensados. En otros se hace una mezcla. ¿Y cómo lo atamos? Por el índice de precio del consumidor, por índice de los precios, por el índice de los precios de la construcción, por los precios de, ¿cómo que se llama? Hay varios ítems, hay varios índices del INDEC y de otros que sirven de base para esto. Algunos otros usan el precio del combustible, ¿sí? Que está asociado relacionado, o parte de la polinómica para actualizar el precio está relacionado con el precio del cemento, con el precio del hierro, con el precio de algún combustible. Pero eso lo vemos la semana que viene. La semana que viene nos vamos a meter en eso con el ingeniero Iván. ¿Ok? Sí. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? La fecha de entrega del TP3, ¿cuándo es? La discutimos con Jorge y la discutimos con el ingeniero Ibáñez y les aviso, chicos, Valentina les va a pasar la fecha completa. Ahora en adelante. Bueno, gracias. Chicos, ¿saben algo ustedes de cuándo arranca, cuándo volvemos a clases? ¿Saben algo? ¿Ya les han dicho algo? La facultad publicó un calendario actualizado en hoy. Decía El calendario dice que el 30 de septiembre. 30 de septiembre. Algo así escuché y vi, pero lo podrían haber cambiado. Bueno, yo le voy a preguntar a Jorge. Esa información le llega a Jorge. Bueno, chicos, si no hay nada más. ¿Cómo? No, decía que calculo que también depende mucho de lo que diga el Poder Ejecutivo, porque si Claro. no autorizan que vuelvan las Sí, clases, sí, no sí. van a volver. Tal cual. Bueno, chicos, gracias. Que anden bien. Buena semana. Nos hablamos la semana que viene. Antes del viernes, con Valentina les hacemos llegar el práctico número 4 para que lo tengan. Y Muchas las gracias. fechas de presentación. Gracias a ustedes, gracias por atenderme. Gracias, ingeniero. Gracias, profe. Chao, Bien, gracias. Un abrazo grande, que la pasen bien, chicos. Chau.